Hace 8 días quedamos en Jeremías 35:15, ¿ves? Jeremías 9, yo quedé en 23, 24. Vimos que él fue un profeta en tiempos de crisis, ¿verdad? ¿Sí? Primero fue 11 puntos basados en Jeremías 8:7, Mateo 6:26, por un lado. Jeremías, lo que me dijo Sara, 9, 23, 24. Ah, sí, señora. O sea que estamos Ese fue el bien. último. Hablamos de que él es inmutable en cuanto al carácter, pero Sí, moldeable en las hablamos manos de de la Dios. insensatez, todo, la charla se basó mucho en lo que era la insensatez y lo otro. Vamos a hablar sobre sabiduría. Vamos a hablar sobre la sabiduría. Como haciendo un paréntesis para los puntos que tenemos que tocar. Pero vamos a dar apenas la primera parte, no alcanzamos a hacerlo todo. Segunda de Corintios, eso ya lo vimos, ¿cierto? Sí, sí señores. 1, 2, sí. ¿No? Sí. Cuando decía que nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, ¿no? Esa no fue la última cita que nosotros vimos. 2 Corintios 5, 11, 15. 1, 2, ¿no? Me parece que no. No. Entonces hablábamos del carácter de él, que no era inmutable, pero que en cuanto a cambio, a renovarse, él era moldeable. Entonces, 2 de Corintios 1:12 en la NBI dice, 2 de Corintios 1:12 dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Vamos a volverlo a leer. 2 de Corintios 1:12. Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Es lo que dice el apóstol a los de la iglesia de Corinto. Les dice, lo que a mí me satisface o lo que le puede generar satisfacción no solamente a él, sino a los colaboradores del apóstol, es el testimonio. ¿El testimonio de quién? Porque la gente tildaba a Pablo todavía por su pasado, a él lo juzgaban, lo perseguían, lo acusaban de traición, de traidor. Y en realidad lo que él está diciendo aquí, mi motivo de satisfacción es lo que mi conciencia y es lo que hemos estado hablando en este tiempo. No hay nada más lleno de paz para la vida de uno que uno irse a dormir sabiendo que uno está haciendo las cosas bien, sabiendo que uno está agradando a Dios, sabiendo que uno todo lo que hace lo hace en honor, en integridad, en santidad, en honra. Se puede uno ir a dormir tranquilo, sabiendo que uno está actuando correctamente, sabiendo que uno está peleando en su carne contra lo que es el mundo y las cosas que el mundo ofrece. Entonces dice acá, la satisfacción que tenemos nos la entrega nuestra conciencia. Entonces tiene que ver eso con que la satisfacción que cada uno de nosotros y que experimentó el profeta Jeremías en su época también, no tenía que ver nada con el testimonio de la gente, porque ustedes bien saben que en la época de Jeremías, todos los profetas que se habían levantado profetizaban lo que el pueblo quería escuchar y sobre todo lo que los reyes o lo que el rey quería oír. Él le daba a la gente lo que sus oídos querían escuchar. Él era un hombre, a diferencia de los profetas falsos, era un hombre que servía a Dios, aunque se echaba de enemigo a todo el pueblo y se echaba de enemigo a todo el mundo por servirle a Dios. Entonces la satisfacción de Jeremías no provenía de la aprobación del pueblo, sino de la aprobación de Dios. La satisfacción que el profeta Jeremías experimentó en su momento provenía de su propia conciencia, de entender y tener claro que él estaba agradando a Dios, obedeciéndolo a él. Entonces, luego lo dice
el apóstol de la misma manera. Nos hemos comportado en el mundo, y esto aplica a lo que el profeta vivió también, y especialmente entre ustedes, esto aplica, aunque se escribió mucho tiempo después, lo que vivió Jeremías, lo que escribió Pablo, es lo que nosotros tenemos que vivir. Es lo que nosotros tenemos que hacer, tener esa satisfacción porque nuestra conciencia nos permite ir a dormir en paz porque hacemos lo correcto, y la satisfacción de decir, nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, se refiere al pueblo. En este punto, o literalmente se refiere a los de la iglesia de Corinto, literalmente Jeremías se aplica al pueblo y a la nación de Israel, literalmente o rema para nosotros en el mundo que nosotros estamos habitando. Dice, y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Entonces, la santidad y sinceridad no provienen del intelecto ni de buenas intenciones, sino provienen, y aquí lo explica claramente el apóstol, ¿provienen de quién? De Dios. De Dios. Esa santidad y esa sinceridad eran cualidades que también tenía el profeta, vienen de Dios. Nuestra conducta, la conducta, o sea, lo que es la conducta, el conducirse, el actuar, no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos hemos ajustado a la sabiduría de hombres. ¿Cuál es la sabiduría de hombres en este tiempo? La sabiduría de hombres es, mucha gente se siente orgulloso de decir, yo antes era muy bobo, ahora no me la dejo montar de nada. Yo antes era muy pendejo, ahora yo no me dejo de nada. Yo antes me quedaba callado, ahora le canto la tabla a todo el mundo, porque es que uno tiene que ser así, porque si no se... Y la gente vive como en esa... Y miren que pasa algo, y es a nivel mundial, que esto ocurre más después de la pandemia, que la gente se volvió más rebelde, la gente se volvió más soberbia, la gente se volvió más altiva, la gente de verdad que entró en un nivel de orgullo. Estamos viviendo cosas que uno dice... Como si hubieran sacado un perrito, o sea, un animalito enjaulado y lo sacan. La pandemia puso a prueba lo que había verdaderamente en los corazones. No es que eso no existiera en la raza humana, es que eso, como tú lo acabas de citar, eso estaba dormido, esa naturaleza estaba dormida, y la pandemia fue el activador y el detonante que levantó, que despertó la malicia en mucha gente. ¿Por qué? Porque esa gente casualmente y justamente en la pandemia se dedicó a alimentar esa naturaleza carnal que estaba de una u otra manera doblegada y sometida. El hecho de que la gente pasara tanto tiempo en casa les dio pie a que buscaran pornografía, a que empezaran a buscar estaba cosas. debajo de la letrina, como lo que tú decías, que se botaban los desechos, que me impactó eso. Escondido. Pero entonces en pandemia como que abrimos otra vez el huequito y salió. Entonces uno se da cuenta cómo las situaciones difíciles, y cuando hay un terreno como agreste, cuando hay un terreno o un clima agresivo, se pone en evidencia qué hay en la tierra, sí sale a la luz qué es lo que hay en las personas. Por eso uno ahorita mira tanta gente que uno en algún punto admiraba, y uno decía, pero esta persona... No, y es que, perdón, te interrumpo, digamos, sí, uno ve a veces pastores, pero me parece más terrible que eso. Antes no existía, bueno, siempre ha existido, ¿no? La pornografía con webcam y eso, pero no era como ahorita. Después de la pandemia esa cosa se volvió un trabajo normal. O sea, un trabajo que se legalizó. es normal se normalizó. Que entre, digamos, un grupo de 100 personas, 50 lo hagan. O sea, ya es normal. Es como Sí, la me ventana parece de terrible. Overton, lo que decía que había así, Me así parece muy terrible. nos lo fueron metiendo y ya se normalizó Porque todo antes eso. no era así. No, antes no era tan común. La pandemia hizo Era que la vergonzoso. virtualidad, hizo que activó, que la virtualidad hombres y activó mujeres. negocios, y fue bueno para En muchas hombres y personas. mujeres. Pero en ese sentido también el pecado se liberó de una manera impresionante. Entonces, nosotros vemos acá que dice, nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana. Eso es parte de la sabiduría, entre comillas, humana, que es la diabólica carnal.
¿sí? Sí, es que lo más como- Es esa sabiduría carnal y diabólica que está operando en la gente, donde la gente dice, entre amigas, ¿usted no tiene Está bien, plata? ¿No ha conseguido? Mija, métase a tal página, usted se inscribe, usted hace tal. Y eso está todo el tiempo. Chinas universitarias, muchachas que Gente que en no vez piensa que es de... bien. Dime. Gente que no piensa que es de bien. No, sí, la verdad que ya hemos descubierto muchas No personas, saben esto. y la verdad hasta en las iglesias. Sí, claro. Gente que asiste a iglesia, que hemos tenido que ver, personas que hacen eso. Y es que el ataque del enemigo ha sido tan fuerte Personas que hacen eso y que es creen como que está normal. bien. Y Lo las que tú iglesias dices, no lo van el a... ataque de Moab, Imagínate que la inmoralidad. la inmoralidad. No es que está muy abierta, o sea, ¿Sí? siempre ha sido como el culto anteriormente, No, digamos, el culto a cualquier a cualquier palo o a cosa. cualquier ídolo era Pero la era inmoralidad, más- ¿cierto? No, y la iglesia No, era lo la ataca inmoralidad, tampoco pero es que ahora directamente. el culto a la inmoralidad es como tú dices. Por lo menos que sentía yo en el concierto de golpe, a mí me dio mucha alegría porque yo he escuchado tanta basura de tanta gente que es como decir, Dios mío, todavía hay 7.000 que Sí, no es han un doblado poquito las Lo que yo le rodillas. dije a Sara cuando llegó a la Está. casa. Yo le decía a Sara cuando Porque estaba tan llena de sinceramente- gozo, mamá, todos cantamos los carros del faraón, todos levantamos, adorando a Dios Yeshua, el nombre de Yeshua, porque es el nombre de Yeshua. Impresionante. Entonces yo le decía a Sara, mamá, eso es impresionante. Y yo le decía, Sara, ¿sí te das cuenta? Hay más jóvenes que aman a Dios. ¿Te creías que El estabas nivel. sola? Yo le dije, Sara, ¿te creías que estabas sola? Yo le dije, si ves que el Señor aún tiene 7.000 que no han doblado, te lo dije. Yo ¿cierto, lo Sara? digo porque se- Se lo dije a Sara. Todo se lo dije lo a que Sara yo en la casa, le dije, escucho Sara, aún es hay feo. 7.000 que Sí. no han doblado. Hay un remanente. Hay un remanente. Hay un mensaje de Hay un amor. remanente. O sea, obviamente son más. Ah, Sí, Son no malos. todos fueron, también. Son malos. Sí, es verdad. Son malas, es mala maldad, pero hay un remanente. Pero hay gente que ama Pero no al estamos Señor. solos. No estamos solos. No Hay estamos gente que ama solos. al Señor. Entonces, bueno, yo veía eso que decía, nuestra conducta, la nuestra no se ajusta a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No nos hemos ajustado, nuestra sabiduría está ajustada ¿a qué? A la gracia del Señor. Entonces, esto tiene que ver con lo que vivió el profeta, que siempre fue una persona que se modeló de acuerdo a la sabiduría de Dios, en medio de una generación que era completamente apóstata. Es sí, como la de ahorita, eso no es nuevo, es como la de ahorita, solamente que, digamos, la tecnología está más avanzada, entonces deja ver, expone más. Pero pónganse a pensar ustedes en algo. Ahorita, digamos, están las imágenes, está bueno todo el tema de la internet, de todos los dispositivos. En esa época lo hacían en determinadas plazas públicas también, para que la gente viera y ya ver, toparse con la inmoralidad en la calle o en determinados puntos y ver la pornografía en vivo también es bien Era más complicado o asqueroso. ¡Qué asco! Como les compartí el video de TikTok que me mandaron de lo del pastor del Coliseo. ah, Eso me lo mandaron. Pero tú abres TikTok, yo no tengo TikTok abierto todavía, quiero abrirlo para la iglesia, yo no. Pero me dio la opción de abrirlo. A mí no lo he querido abrir porque me parece muy pesada, pero se necesita en algún momento abrir para la iglesia. Yo lo quité. Entonces yo lo abrí y como ahí rueda como que el siguiente video, el Sí. siguiente video que mandó, a mí me mandó un video como de pornografía. Yo no Ay, lo como quité yo una que vez. busqué la batalla Yo le hice y de una vez me mandó algo de pornografía. Entonces yo dije, oh, qué horrible. El encabezado decía como parejas que tuvieron... un link para otro video. sí, no, pero se veía el título cuando yo, pareja que... Y eso Laura nos lo había dicho, nos lo había comentado, pero yo no le presté atención porque ella como habla tantas cosas. Entonces yo no le puse cuidado, pero ella había hablado de esto. Y es que la gente ahora agarra las cabinas de Metrocable para grabar videos, o sea, los hacen. Y hay cámaras, porque es como Transmilenio que tiene sus cámaras y se ven los buses, el CIT, todo tiene cámara. Y gente que en el CIT se mete a tener relaciones en Transmilenio, en Metrocable, para grabar los videos y subirlos a internet y venderlos, monetizarlos. Ya. Y yo decía, otra mujer, salió en revista Semana, decían que otra mujer acá en Colombia, normal, una persona normal, no estamos hablando porque hay gente que se dedica a ese gremio de pornografía, o sea, actores podríamos llamar.
Una señora, una mujer normal, se mete a un lugar público de esos, no recuerdo qué era, a hacer actos indecentes hacia su propia persona, otra persona grabando. Y ya. Lo que Y pasa es que no delante de la gente. Y que la gente oiga, señora, ¿qué está haciendo? Y el man con el celular grabando a la señora mientras se masturbaba y toda la gente en esas cabinas, yo me imagino que eso es como el telesférico, que sin poderse salir en el aire, la vieja de malas, todo el mundo, pero señora, ¿qué está haciendo? Todo, pues incómodo, todo el mundo, niños, todo el mundo, y el man grabando, y entonces decían en esta semana que hasta dónde ha llegado el desorden, que la gente no respeta, o sea, yo decía, No le puedes decir nada tampoco. yo decía, esto ni un animal lo hace. Esto ni un animal, que una es el muchacha, una pensamiento señora de la entra persona. donde hay como no sé cuánta gente, 10, 12 personas acá tomando el servicio, y como es un trayecto que va por el aire no puede parar nunca, entonces la vieja empieza a hacer sus porquerías y un tipo grabando para subir el contenido a internet y la gente de malas, entonces se quedaron con los funcionarios, la persona se escabulló entre la gente y no pudieron hacer nada. Pero entonces esta semana decía, ¿hasta dónde? ¿Y de dónde sale eso? De la mente. De la pornografía y la perversión que la gente se alimentó, porque eso pasó hace poquito. Pero es que la gente dice, Entonces uno dice, No, es que ahorita está pasando mucho eso. no, entonces yo digo, bueno, eso pasaba en la antigüedad, porque en la antigüedad no había dispositivos, entonces la gente acostumbraba por prácticas de Egipto que el papá tenía relaciones con todas sus niñas, con todas sus hijas, la mamá veía, las otras niñas veían, la gente veía, y eso era lo más normal. Las esculturas, entonces eran los grabados donde los ponían a las entradas de los templos, y todos los actos sexuales puestos en la entrada, grabados, tallados en piedra para la entrada de los templos. Eso es un desorden, es parecido a lo que estamos viviendo ahorita. sí señor. Por eso vino el juicio, por eso vino tanto golpe, y el Señor les decía a ellos, ustedes no han querido arrepentirse, ustedes no quisieron, y ya, cuando ya viene el juicio después de lo del rey, que viene Josías, que ya estaba decretado eso, que el rey Ezequías dice, Ezequías dice, bueno, mientras que no pase mientras yo esté viviendo. Ezequiel. Es que no conozco. Mientras Cuando yo él viva, demostró todo a los es buena babilonios. es buena palabra porque no va a pasar mientras yo viva. ¿Cómo va a pasar? No, y él demostró a todos los de Babilonia. Ezequías dice, bueno, pues desde que no pase mientras yo esté con vida. Y luego viene el hijo malo, y luego viene el nieto bueno, que yo me preguntaba esta mañana, ¿cómo pudo salir un nieto bueno de un hijo de un papá tan malo? Son cosas que uno se cuestiona, ¿no? Pero ya estaba decretado el juicio de parte de Dios, y eso es lo que pasaba en el tiempo de Jeremías. Ya, o sea, el juicio ya está. Ya está. Y ahorita, entonces ahorita el juicio está decretado también. O sea, el hacha está como puesta a la raíz del árbol, uno siente como que cada día ya está más cerca de todo. Es complicado. En ese sentido es porque Dios ya nos escogió, independientemente que vengamos de papás malos. Ya Dios Porque pone yo me como considero que semilla. vengo de un papá malo. No, esa es la parte de acá. Miren, vamos a ir a Proverbios 24, 3, 4. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. 24, 3, 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Eso tiene dos connotaciones. Los estudiosos hablan de dos confluencias y yo estoy de acuerdo con las dos. Porque en el Nuevo Testamento se habla, toda la Biblia es una unidad de pensamiento. Esto es del Antiguo Testamento, obviamente. En el Nuevo Testamento se habla como casa que yo. Soy yo. Esto lo tenemos que mirar en primera persona, pero también en la casa. O sea, en primera persona, pero en cuanto a la casa también. Entonces dice que sabiduría se edifica. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué encuentran ustedes de sabiduría? Cuando se habla en la Biblia de sabiduría, el primer versículo que yo me aprendí cuando era muy chiquita, El temor a Jehová. el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
que fue el primer versículo que yo vi en mi vida, o sea, de la Biblia, ese fue el primer versículo que yo vi y se me grabó. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice que con sabiduría se edifica. ¿Cómo puedes tú edificar tu vida? Tú como casa de Dios, con sabiduría. ¿Cómo tú puedes tener sabiduría? El principio, el inicio, el pilar, el fundamento de la sabiduría es tener temor de Dios. Es que temor también es obediencia. Temor de Dios. Temor es obediencia. Y ya más adelante lo dice sobre obediencia. Temor de Dios. ¿Cómo yo puedo construirme? Hay gente que en vez de construirse se destruye. Me decía mi hermana, vi un muchacho consumiendo, creo que era solución, porque entiendo yo que la solución es más fuerte que aún el mismo boxeo. Yo escuchaba que las trabas que se pegaban con solución eran más pesadas que el mismo boxeo. Puede ser. Y el muchacho iba, ella me dice, es como solución, y el tipo iba por la calle trabándose así y respirando. De repente no sé qué hizo, qué le pasó, pero se empezó a quitar la chaqueta. Un muchacho bien se quitó la chaqueta y yo digo, ay, madre, ¿qué le dio a ese muchacho? Y se cambió como de la vida. Se quita la chaqueta y la camiseta de abajo se la quitó, quedó pelada en la calle. Y luego volvió a ponerse la chaqueta y se la apuntó y agarró la camiseta y se sentó en el piso y se puso, soltó la bolsa del pegante y agarró la camiseta y se la puso así, en la cara. Y era agachada. Y el muchacho cuando mi hermana dice, y movió la camisa estaba como, mi hermana dijo, yo pensé que lo habían apuñalado. La gente empezó a mirarlo porque parecía que se reventó los vasos, pero de una manera impresionante, o sea, de tanto que se metió, imagínate ese químico tan fuerte y cada día los químicos son peores. El man va y se mete todo y ya deteriorado de tanto. Súper invasivos, como tú dices. Esa vaina le alteró todo, el tipo cayó al piso, desmayó, bote sangre y no se podía parar y bote sangre y la gente pensaba que lo habían apuñalado, pero ¿quién se le acercó? No, cuando miraban todo, bote sangre, bote por la boca, escupía sangre por la nariz, bote sangre, tiraba. No le paraba una hemorragia, dice, la camiseta quedó empapada en sangre y el tipo tirado botando sangre. Digo, yo nunca había visto una cosa tan impactante de una hemorragia nasal. O sea, es terrible. Y uno dice, ¿a qué punto una persona puede llegar? ¿A qué punto una persona puede llegar? ¿Por qué? Por la falta de sabiduría. La falta de sabiduría lleva a una persona. Es que nosotros tenemos que leer la palabra siempre así, miren, en línea, ¿cómo se dice? De avance y en línea de retroceso. Hay que mirar la palabra así y devolvernos. Si la Biblia me está diciendo con sabiduría se edifica la casa, yo tengo que devolverme. Si me falta sabiduría no se edifica, se destruye. ¿Sí? Tengo que mirar la palabra siempre en esta doble vía. Con sabiduría edifico. Sin sabiduría, destruyo mi casa. Esta casa la puedo destruir yo si me falta sabiduría. Y sí es innegable. No podemos negar eso. Es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una cosa es inteligencia, lo hemos aprendido, ¿cierto? Conocimiento. Otra cosa es sabiduría. Sabiduría es la capacidad para yo aplicar el conocimiento que adquiero. Es tan serio esto que el Señor Jesucristo le decía a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir eso? Adquieran el conocimiento que ellos les están entregando, pero pónganlo en práctica. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En otras palabras, los fariseos eran gente sin sabiduría. Tal vez tenían intelecto o inteligencia, conocimiento. Ellos habían tenido acceso, eran una clase muy privilegiada, ¿saben? Con respecto a la gente del pueblo. Por eso el Señor dice, al que más se le da, más se le demanda. Ellos eran una clase el clero era una clase económica muy privilegiada. Era gente muy privilegiada ellos. Acomodados, eran élite, era gente importante. Era gente respetada, la gente los admiraba, la gente quería estar cerca de ellos y mucha gente no podía ni siquiera estar cerca de los fariseos, de sus uniformes,
de todo lo que ellos tenían, de las filatelías, de la palabra que ellos tenían, de cómo la tenían grabada, la tenían escrita. Su ropa era especial. Ellos eran una clase élite. Y el Señor decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esa gente tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. La sabiduría edifica, pero la falta de sabiduría entonces destruye. ¿De qué sirve a una persona conocer? Yo debo honrar a mis padres si no honro. Yo debo obedecer si no obedece. Por ejemplo, un principio o leyes bíblicas, yo debo diezmar. Pero, sí, yo sé que el diezmo tal y tal cosa, pero no lo hacen. Sí, yo sé que la santidad le conviene a la casa, pero no lo hacen. Ay, sí, yo me sé el Salmo 91, el Salmo 23, yo me sé el Salmo número 1. Sí, yo ya sé. Porque hay gente que te habla así. Sí, yo estuve alguna vez en una iglesia. Sí, yo duré años. Yo ya sé todo eso. Sí, yo ya, la gente cuando pasa más tiempo y endurece su corazón se vuelve fariseo. Sí, a yo ya esa sé. persona toca decirle, como yo le decía, Juan, usted sabe tanto que no sabe nada. O que sabe ya medio maluco. Porque en serio, hay gente que Y sabe no ya obedece. ¿no? O sea, Entonces, sabe, ese es pero el no problema. obedece. ¿De qué sirve saber tanto si no se aplica? Eso no es sabiduría. Entonces, ¿cuánta gente construye casas, edificios, condominios de apartamentos? Hay muchas construyeras suntuosas. Yo vi en Medellín, ¿se acuerdan hace años ese caso tan sonado en Cartagena? Lugares que uno mira, eso era de gente bien pupi, lindos, con balcones bonitos. Y luego, para el piso. O sea, no es solamente construir. Viene el otro punto. Saber construir. Dice, con prudencia se afirma. Tú puedes adquirir inclusive haber sido sabio. Hay gente que tú decías, pero esta persona era sabia, porque yo veía cómo enseñaba, sabía la palabra, y la predicaba y la enseñaba, y la vivía, porque me consta, yo veía a la persona vivir de la palabra y vivir la palabra. Yo lo puedo decir, yo conocí, miren, 30 años, tantos jóvenes que empezaron en el camino conmigo. Yo los vi con mis ojos, los vi siendo gente sabia, amando a Dios, temiendo a Dios, aprendiendo la palabra y viviendo la palabra. La vivían. Chinos que ayunaban, chinos que hacían guerra espiritual, evangelizaban, ganaban almas, predicaban, enseñaban, eran íntegros, santos, honrados. Yo los vi. Edificaron, sí. Tú los veías y yo decía, tremendo. Van ganándome ventaja. Yo decía, llegó después que yo mire todo lo que está haciendo. Dios mío, eso era como que uno se provocaba celos con uno mismo de decir, tengo que hacer algo, ponerme las pilas, de esta gente está volando en Dios. Pero dice la Biblia que con prudencia se afirma. ¿Qué es afirmar? Afirmar entonces es sostener, darle calidad, durabilidad a una edificación. Cuando habla de que con prudencia se afirma. Entonces la prudencia tiene que ver con las palabras que una persona usa. ¿Has visto hombre prudente en sus palabras? ¿Has visto hombre diligente? Tiene que ver con la prudencia en las palabras, lo que es saber hablar, la prudencia, cuándo hablar, cuándo callar, porque hay momentos para todo. Hay que hablar, hay momentos para no hablar y hay momentos para también guardar silencio. Si no, pues miren a David cuando le tocó hacerse el lobo y le tocó guardar silencio. Díganme si eso no es prudente. Ay, sí. Él ya estaba edificado siendo rey, él ya era el ungido del Señor, era el valiente, el que mató a los 10,000, o sea, él era David el rey, conforme al llamado de Dios. Claro, Dios hubiera podido enviar un ángel y acabar. Díganme si él no era prudente. Él ya estaba edificado como rey, él ya tenía un estatus, él ya tenía un nombre, un prenombre, él era David el rey, el valiente. Pero le tocó no solo guardar silencio, sino fingirse loco. Eso es prudencia. No es el momento. Prudencia, no era el momento. No era el momento, porque eso le abrió la puerta para que se ganara un espacio, y en ese mismo espacio que él se ganó en medio de los enemigos, iba y les daba todos los días duro. ¿De dónde vienes? No, peleando contra los enemigos de su majestad. Mentira. ¿Qué estaba haciendo? Acabando con ellos ¿Tú te mismos, acuerdas? sí, claro. ¿Tú te acuerdas lo que estaba haciendo Iba David? y acababa y arrasaba con todo, no dejaba a nadie para que nadie fuera. Iba y informara. acababa hasta con el nido del perro.
acababa con todos para que no hubiera un solo sobreviviente que viniera y le contara al rey que le había dejado un espacio, que le estaba matando al pueblo de ese rey, que era enemigo del pueblo de Dios, donde él estaba como asilado. O sea, prudencia. Pero si él se muestra muy gallito fino, muy como sobrado, muy sobradito desde el comienzo, entonces lo cogen y lo acaban. Al estilo Sansón. Perfil bajo. Reveló todas las cartas Sansón, todo el juego, Ezequías, mostró todos los tesoros. Ni cosa ni pequeña faltó al rey exhibirle a los de Babilonia. Ni cosa pequeña, o sea, todo, le mostró todo, absolutamente todo lo reveló. Entonces, así como decía mi papá, ni todo el amor, ni toda la plata. Siempre tenía ese dicho. Y uno dice, él decía, hay que tener hija, ni todo el amor, ni toda la plata. Y uno dice, bueno, es un dicho de viejitos, pero es un dicho que tiene sentido y tiene lógica. O sea, porque no puede una persona andar revelando todas sus cartas así de primerazo, todo, cuando ni siquiera la persona es confiable para abrir todo su corazón, entonces toca. Y fue lo que hizo David, prudencia. Entonces, para afirmar una construcción se necesita prudencia, para que tenga calidad, para que tenga durabilidad, para que se sostenga a lo largo del tiempo. Lo importante no es llegar. Cristianos se han hecho llamar muchos. Sí, por eso el proverbista lo dice. No es el inicio, sino como culmina el negocio. No es llegar, es mantenerse, Entonces dice acá en Primera de Samuel 16-18, Reina Valera 1960. Todo esto que les estoy hablando tiene que ver con la radiografía, la vida del profeta Jeremías. Sé que no estamos tocando ningún texto de Jeremías en esta noche, pero toda esta es la radiografía. Si alguien pudiera describir a Jeremías, lo describiría de esta manera. Es una manera diferente de presentar un ensayo. Dicen, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso. Miren las cualidades que dan del tipo. Sabe tocar, o sea, no solamente sabía tocar el instrumento. Sí. No como esos discípulos que Nicolás tuvo una vez que llegaban con la guitarra cargándola todo el tiempo y llena de trapos o medios. La tocaba, pero... Llegaban con un estuche siempre como que vacío porque no sabían nada. Todo el día con un estuche por la calle andando, las daban todos locos. Ay, no, qué risa. Perdona. Dice, hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. O sea, no solo sabe tocar, luego dice, es valiente, se necesita valentía. Vigor, lo que es vida, ese vigor. Hombre de guerra, o sea, ya lo empiezan a describir como una persona aguerrida, una persona, no, que trefe, esos chinos ridículos ahorita que le piden permiso a un pie para mover el otro pie, que andan más dormidos. Como andábamos la vez pasada en el transporte, en un carro, y llega el señor, un Vive 100 al muchacho, yo les conté esa anécdota. A mí. Vive, ven para acá, un Vive 100, y el muchacho allá, caminando así. El vendedor, con la copita de vigoroso, vigoroso. Así como, el señor decía, no hombre, va a cambiar el semáforo, por favor, le quitaba qué, por favor. Me decía, mire, ¿sí se da cuenta? Mire nomás, yo le dije, no, pues como camina se nota que quiere vender mucho. Con fármaco. No, era así. El hombre estaba sin fármaco. Así, de verdad no les miento, a paso tortuga lo Sí, mantiendo. Y el señor con la plata ahí, mire, ya le tengo casi listo, venga, le doy lo del peco, no me acuerdo qué era, para que me entregue, me tiene que entregar tanto, le estoy dando tanto de las vueltas porque el muchacho se quedó así mirando, le entregó el billete y con el billete en la mano no sucede, el monito estaba así. Yo creo que estaba por ahí en otro mundo así. El miquito estaba haciendo así con los dos platillos adentro. Estaba El mico ahí no ya. Esto es como Zoopia, como el osito, ¿cómo se llama? El oso perezoso, ¿no? Cuando le... El señor estaba desesperado, decía, uy, me dan ganas como de meterle un bofetón a este chino, y yo lo miraba y yo le decía, ay, yo quisiera ayudarle también, en serio, le da uno sí que le da uno piedra. Ver una juventud, porque es un muchacho lleno de vida, lleno de juventud, ¿Cuántos años tenía? que está por ahí, ponle unos 20 años,
Joven, ¿Verdad? y si Sí. está trabajando tienes que moverse porque es el sustento. Si vende, come. Si no vende, no come, porque eso no es. Más ahí. Y más ahí. Imagínate cuántos carros y pítenle otros por allá pidiendo. ¿Ustedes creen que en ese semáforo pudo vender más Vive 100? Vendió el del Señor y todos los carros Y se eso fueron, porque ya el nadie más Señor le tuvo compró. paciencia. Nadie más le compró. Porque el Y Señor. el Señor le dijo, mire, le pagué con tanto, le estoy dando las monedas, le tiene que devolver es tanto. Y el muchacho era así. Ah, pero Está Sí. brava. No, así como, sí, es tanto más, todos más. Y el Señor les volvió a hacer la cuenta y yo decía, no. Serio, uno dice, qué descripción tan linda es la que hablan de David. Dice, un hombre que tiene vigor, que tiene vida, hombre de guerra. Pero luego viene y dice, prudente en sus palabras. Por eso dice que hombre, ¿has visto hombre prudente? Una de las versiones. Con la realeza se va a sentar. Y miren que este versículo tiene que ver con esto. Porque dice, hombre que es prudente en sus palabras. Luego dice, y es hermoso. Sara, así es. Lo recibo. Amén. Y Jehová está con él. Que ya cierra como Amén. con broche de oro. Amén, amén. Diga, cara. Jehová Amén. está con él. Recibo. Miren todo lo que, pero miren de dónde viene. Viene de Belén, la casa del pan. Vienes de Belén, la casa del pan. O sea, viene del lugar donde se alimenta el espíritu, de Belén, casa del pan. No viene de otro lugar, viene de Belén, la casa del pan. Una persona que come pan, palabra, palabra, comunión con Cristo, palabra. Viene de Belén. De Belén viene. Tiene que venir de Belén. Porque si viene de otro lado, mejor lo sacamos. A patadas. Sí, no. Con ustedes. Ni siquiera nos miramos. Viene de acá. Dice que este hombre es prudente en sus palabras. Entonces, David hace gala de esta cualidad, porque cuando tuvo que quedarse callado, se quedó. Es más, cuando Simeí lo agarra a piedra, dice, Déjelo. ese es el momento de tragarme De tomarme la sopita. me tomo la sopita. Y hay momentos cuando le toca así. Con Hay la momentos en ayuda. que le toca quedarse callado y uno mira a la persona y uno dice, y la gente le dice, ¿y usted por qué no hizo? ¿Por qué no dijo? Y uno solamente dice, me estaba tragando el sapo en este momento. Tranquilo. Pero usted lo han hecho. Así como cuando Simei. Pero va a llegar el momento en que Dios mismo se va a encargar de poner en orden todas las situaciones. Porque como estábamos cantando ahorita en este pequeño devocional, Dios es el que me gozaré porque tú me defiendes. Es que eso no puede ser que mi mano sea la que me defiende. Me gozaré porque tú me defiendes. Entonces hay momentos de tragarse el sapo, hay 3 momentos de uno tomarse el caldito calladito y decir, bueno, ese es el trago amargo, listo, acá estoy. Y pero hay momentos también donde uno ya tiene que decir, bueno, acá es el punto y hasta acá llega, y no puedes pasar de ahí porque ya, o sea, ya. Sí, hay momentos para hablar y hay momentos para callar, ya. Entonces, este hombre era prudente en sus palabras y ya los otros atributos que acabamos de nombrar. Ahora, ¿qué tiene que ver la prudencia? Porque el Señor en Mateo 10:16 lo dijo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y dice, sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Prudente, entonces usted se pone a mirar. La serpiente, que es un animal que a mí personalmente no me gusta, no me gustaría tener un prendedor de serpiente, ni un dije, ni unos aretes, ni un dije. Nada de la serpiente, no es un animal que me guste. Pero el Señor Jesús lo nombró. Y está en la palabra. Por boca del Señor. O sea, nada más y nada menos que fue Jesucristo el que lo nombró. Y usted se pone a mirar en biología, ¿qué es la serpiente? Dice que la serpiente es de los animales más sagaces y más astutos. Dice que son sigilosos. Dice que nunca una serpiente se expone voluntariamente al peligro. Esto es lo primero que usted encuentra. Nunca una serpiente se expone voluntariamente ante un peligro. Nunca. Nunca. Ella dice que busca las grutas, las grietas en las peñas y se esconde. Y desde un lugar donde ella se pone a salvo y es pequeño de acceso para que no venga un depredador o alguien que le pueda atacar. Dice que se
esconde y en las grutas se mete, pone a salvo su largo cuerpo, lo pone a salvo y desde ahí está observando y mirando sigilosamente qué es lo que la va a alimentar, pero no se expone voluntariamente al peligro. Si las agarran como desprevenidas, pero voluntariamente no se exponen al peligro. Dice que tienen una cualidad muy grande y es la paciencia. Tienen paciencia, es que pueden aguardar tiempo para cazar y se mueven de una manera tan sagaz que no las notan, por eso digo, me parece una serpiente, esa persona parece una... Claro, porque no se hacen notar, pero cuando atacan, atacan. Y el Señor Jesús nos dijo, ustedes tienen que ser prudentes, como lo son las serpientes. Entonces, con prudencia se edifica la casa, es con prudencia, es esa sagacidad, es ese buen ánimo para hacer las cosas, esa paciencia también, es esa actitud y esa cualidad de uno voluntariamente no exponerse. Por eso dice la Biblia, el avisado ve el peligro, o sea, hablando del prudente, y se esconde. Si se dan cuenta, y las serpientes se esconden. El prudente ve el peligro y se esconde, se pone a salvo. Pero el necio Se expone. se expone y sale a que le den el aje. Es como en esas peleas que ponen la cara. Ustedes no han visto esas peleas ahí de tipos en la calle que son todos bravucones y ponen la cara y que no sé qué, y, no sé, y solo boca, y solo verbo, y solo palabras, y solo palabras, y solo vulgar, y solo boca porque quieren ganar. Y boca, y ponen la cara y no sé cuántas por tanto. Y nos vamos a dar el porque si y ponen la cara. Y cómo no que van provocando al prudente que se satura en algún momento y de un solo manazo. Yo he visto gente que la sientan de un solo manazo y para el piso, ahí le quedó. Quedan con la boca rota, caen en el piso. Miren, yo he visto esos casos en la calle que se agarra la gente, los conductores, porque vivimos en un lugar violento. No podemos negar eso. Y se ponen de bravucones y a torear al otro y a empujar con el pecho y a poner la cara y solo boca y a empujar con y el otro calladito, cuando saca, ¡pam! Disciplina, ajuiciadito, aplanadito, ya quietico ahí. Líbrame de las aguas mansas que las aguas, porque está mansito y cuando llega... Pero el que es imprudente busca pleito aquí. El que es imprudente compra peleas. Es payaso. El que es imprudente anda comprando pleitos. La palabra habla de necio. Todo Necios el son tiempo. imprudentes. Son Habla, necios. vocifera. Entonces vamos a definirlo con un ejemplo así bien sencillo. La sabiduría, eso lo dijo un amigo, me pareció espectacular. La sabiduría es como bajar de peso. La sabiduría es como el que baja de peso. Hay dietas que son radicales, ultra radicales, de atún con piña, cero carbohidratos, solo agua, y la gente baja porque baja. Lo complicado es mantenerse. Entonces podríamos decir que la sabiduría es como bajar de peso y la prudencia es como mantenerse en ese peso. ¿De qué le sirve a una persona hacer esas dietas todas locas que los bajan en una semana? Perdí 5 kilos, de nada sirve si al pasar la dieta, de toda la cuestión de la dieta de los días, empiezan a comerse medio pan, por ejemplo, y eso ocurre el sistema, lo que todos conocemos como rebote, el sistema rebote, y es que el cuerpo te cobra ese medio pan como si tuvieras comido una lechona entera tú Uy, solo. no, qué horror. ¿Por qué? Porque el efecto rebote, es No el vale la efecto rebote. Entonces, sabiduría es como si tú bajaras de peso, pero prudencia es mantenerte. ¿Qué es mejor? Hacerlo progresivamente y hacer cosas que sean reales y alcanzables. Esas metas que son tan inalcanzables frustran a la gente. Voy a ir a hacer esto, voy a hacer esto, voy a levantarme a las 2 de la mañana, ahora voy a levantarme a las 3. Mire, primero conquiste el horario de las 6 de la mañana ahora. Primero conquiste esto y cuando usted haya conquistado, que ya sea un hábito en su vida, muevas una hora antes y así. Porque no, yo soy un fiasco, yo empecé a leer todo el Pentateuco, no lo terminé, me empecé a estudiar la Biblia. No. La gente se frustra por ese tipo, hay que ir paso a paso. Entonces, sabiduría y prudencia. Y por último dice, conciencia se llenará Las cámaras de todo bien preciado y agradable, y esto ya tiene que ver con la prosperidad. La ciencia, aunque ustedes no crean,
El Espíritu Santo nos guía a toda ciencia y nos guía a toda verdad. La ciencia es intimidad, la ciencia proviene de intimidad con el Espíritu Santo. Son dos cosas: tener intimidad con el Espíritu Santo y prepararme para hacer mis trabajos con excelencia. Son dos cosas. La ciencia proviene de dos cosas. Hay gente que se equivoca y la gente cree que solamente tener tiempo a solas con el Espíritu Santo, eso es demasiado importante, pero ese no es el 100%. Hay gente que se equivoca y cae en unos desniveles, desequilibrios y son religiosos y solamente, no, es que yo oro y oro, pero ¿y el trabajo para cuándo? Abby, Jonathan. dime, Mari, si tú te quedas 24/7 orando en tu casa y no sales a moverte, a trabajar, las cosas no van a llegar porque sí. Dice la palabra que Hay que ir a al buscarla. perezoso le da, que no trabaja, que hay que ser diligente. Entonces, hablamos de dos puntos para adquirir la ciencia. Uno, intimidad con el Espíritu Santo, y dos, prepararme para hacer mi trabajo con excelencia. Entonces dice Éxodo 35, 30, 32 lo siguiente. Éxodo 35, 30, 32. Yo sé que todos sus pasajes ustedes los han leído antes. Dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Lo primero, llenura del Espíritu. Lo primero, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Jehová lo ha llenado el Espíritu de Dios. Lo llena con inteligencia, lo llena con sabiduría, lo llena de ciencia, todo arte para proyectar los diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces, ¿de dónde proviene la ciencia? De la llenura del Espíritu Santo. Entonces, sí o sí, sí es importante. Lo más importante parte: carrera universitaria, trabajo, rol que uno esté. Hasta para hacer un arroz se necesita esa gracia, esa ciencia. Hasta para eso. Pues decía, sé hacer el arroz de 6 formas: ahumado, quemado, Uy, no, eso no es. o sea, todo lo malo. Porque no Hasta sabe. para esto. Hasta Aguado. para eso. Hasta para eso. Hasta para las cosas más sencillas se necesita esa sabiduría, esa gracia, esa ciencia. Y tiene que ver con el arte y la forma de crear cosas. Entonces van a leer dos pasajes en la casa, van a estudiar, no a leerlos, los van a estudiar. Santiago 1, del 5 al 8. 5 al 8. Sí, pero es un estudio, no es leerlos, es estudiarlos. Proverbios 2, 3 al 7. Van a estudiar estos dos pasajes, los van a estudiar y los van a anexar al ensayo que tienen que hacer la próxima semana, que tienen que exponer la próxima semana. Porque todo este tema que estamos hablando tiene que ver con Jeremías, Señor. 2, capítulo 2, versículo 3 al 7. 3 al 7. Para estudiarlos les recomendaría yo que los empiecen leyendo en la Reina Valera 1960. Léanlo primero en la Reina Valera 1960, luego pueden tomar cualquier versión que ustedes quieran para estudiar y profundizar, pero, porque va a ser bueno que comparen todas las versiones, pero un estudio no solamente se hace comparando versiones, un estudio se hace escudriñando. Hay palabras que son claves en estos dos textos, en estas dos porciones. Ustedes lo que deben hacer es agarrar las palabras que sobresalgan para ustedes mismos y las busquen en el diccionario. Tienen la oportunidad de estudiar en griego y tienen la oportunidad de estudiarlo en hebreo, porque una es un texto del Antiguo y una es un texto del Nuevo Testamento. Entonces van a agarrar esto y lo van a enlazar con lo que estamos estudiando y con el ensayo de Jeremías. ¿Listo? Sí, señor. Vamos hasta acá. Hasta acá vamos, chicos.
Cualquier palabra clave, o sea, te digo. Cualquiera que Porque te